y ejemplos como historia de la ciencia, ¿no? A veces leer tantos nombres, tantos casos puede marear un poco, pero por ello mismo las preguntas que hemos hecho están diseñadas para que ustedes puedan responder ante esos casos, que son muy frecuentes. Si ustedes han revisado los exámenes de admisión del área A, B, C, siempre suelen venir este tipo de textos o este tipo de preguntas, ¿no? Muy bien, empecemos entonces. Les doy un par de minutos para que vayan quizás resolviendo, armo mi pizarra y empezamos, ¿sí? A ver, un momento. ¿Está? Ya. Bien, entonces, muchachones, vamos con la pregunta número uno. Siempre yo propongo que cuando ustedes vayan a resolver una pregunta de examen de admisión, la idea es que ustedes puedan reconocer de alguna manera el tema o el asunto que está abordando la pregunta para tener en cuenta las ideas, los conceptos, la teoría que puedan usar. Bien, veamos el primer caso. Dice ahí, en 1941, tras perfeccionar métodos de obtención y purificación de la penicilina, el equipo de Howard Florey y Ernst Chain logró administrar el antibiótico en pacientes con infecciones graves. O sea, te están diciendo de que aquí hubo toda una investigación. Se buscó purificar y obtener la penicilina y esta se usó como antibiótico para luchar contra pacientes infectados gravemente. Y se les redujo la tasa de mortalidad, la tasa de posibilidad de muerte y al mismo tiempo pues permitiendo intervenciones quirúrgicas antes inviables, ¿no? A partir de estos resultados, o sea, a partir de toda esta investigación, se desarrollaron procesos industriales a gran escala para producir penicilina y protocolos clínicos para su administración segura, lo que transformó la práctica médica y la salud pública a nivel mundial. O sea, el texto empieza diciéndote, señalándote de que se hizo una investigación respecto a la penicilina,
dieron resultados efectivos, favorables, positivos acerca de su uso en el ámbito médico y luego empezó a usarse en la industria para su producción y con ello también mejorar en general la práctica de la salud. Entonces, dice, sobre el caso científico descrito, es posible afirmar, ¿qué podríamos afirmar? Veamos las claves. Presenta la función aplicativa de la ciencia. B, corresponde a la función descriptiva. C, ilustra la función explicativa. D, muestra la función predictiva. E, representa la función sistematizadora. O sea, nos estamos dando cuenta de que aquí, en este fragmento, en este texto, te están pidiendo señalar o reconocer la función que se está cumpliendo de la ciencia. Vamos a recordar un punto clave acerca de ello. Vamos a poner aquí rápidamente acerca de funciones de la ciencia. Vamos a poner aquí funciones de la ciencia, funciones sobre la ciencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces recuerda que el científico, si bien es cierto, quiere investigar, el científico, si bien es cierto, quiere producir conocimientos científicos, el científico tiene funciones. ¿Y cuáles son esas funciones, profesor? Veamos rápidamente de manera puntual. Una de las funciones que tiene el científico es describir. ¿Y qué cosa es describir, profesor? Describir se puede entender como señalar las características o los rasgos más importantes del fenómeno estudiado. Vamos a poner aquí, describir consiste en registrar, señalar o registrar las características o rasgos de los fenómenos, ¿correcto? Muy bien. De ahí que describir responde a las preguntas: ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? Ya, todas estas características son reconocidas a través de estas preguntas. Ya está. Pero bien, entonces la ciencia no solamente busca describir, la ciencia, además de describir, también busca explicar. ¿Y qué cosa es explicar? Explicar es señalar la causa de lo sucedido. Cada vez que te dicen la razón, el motivo por el que ha sucedido algo, te están explicando. Entonces, la explicación o explicar consiste en señalar la causa del fenómeno. El fenómeno quiere decir el suceso que está siendo estudiado. Eso se entiende a partir de la pregunta ¿por qué? Cada vez que te preguntan por qué, te están pidiendo la causa. Si te dicen, oye, ¿por qué llegaste tarde? Te están pidiendo la causa de tu tardanza. Oye, ¿por qué no ingresaste a la universidad? Te están pidiendo la causa de tu no ingreso. Y así sucesivamente. En otras palabras, estamos buscando explicar lo sucedido. Muy bien. Además de ello, tenemos la función de predecir. Y es que el científico no solamente busca explicar, sino también busca predecir. ¿Pero qué cosa es predecir, profesor? Predecir, en otras palabras, es tratar, vamos a poner aquí, predecir en otras palabras es tratar de anticipar hechos que aún no suceden, hechos o fenómenos que aún no suceden, ¿correcto? Por ejemplo, a nivel de enfermedades, hay personas que presentando ciertos síntomas, los médicos ya pueden reconocer qué posible enfermedad van a desarrollar o están presentando. Otras personas, incluso a futuro se puede saber qué malestares genéticos pueden desarrollar como tumores. Entonces, la ciencia también puede anticipar este tipo de hechos. Por último, la ciencia, además de predecir, busca aplicar sus conocimientos. Y es que, claro, muchachos, si tú estudias medicina, no vas a estudiar medicina por el hecho de que te gusta conocer nada más. No vas a estudiar medicina por amor a la sabiduría, como dicen. No, el médico va a estudiar 10 años de medicina para poder usar esos conocimientos en resolver los problemas. Entonces vamos a poner aquí, aplicar consiste en usar los conocimientos
los conocimientos para resolver los problemas, para resolver problemas prácticos, problemas prácticos, ¿ya? Problemas prácticos. Muy bien, dicho esto, aquí hago énfasis en algo muy importante. Principalmente cuando se combinan los conocimientos científicos o los conocimientos de la ciencia con conocimientos técnicos, que son aquellos conocimientos que nos permiten producir, gracias a estos dos podemos generar lo que llamamos tecnología. Tecnología. La tecnología no es otra cosa que el uso de los conocimientos, tanto científicos o técnicos, para resolver problemas. Por ejemplo, en verano, ¿qué solemos experimentar? La sensación de calor. Y eso pues a veces es muy asfixiante o sofocante. Pero nosotros con los conocimientos que tenemos de ciencia construimos motores y gracias a los conocimientos técnicos construimos una máquina que nos permita refrescarnos, como los ventiladores, por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta que la tecnología permite resolver problemas prácticos. Otro caso, por ejemplo, ustedes quizás tienen preguntas, ustedes quizás tienen dudas y quieren comunicársela al profesor que está siendo grabado ahora mismo y no saben cómo. Un medio de comunicación puede ser los aparatos o los dispositivos electrónicos como el celular o el iPhone. Bueno, el iPhone no. O sea, en general, todo instrumento tecnológico, ¿no? A celular inteligente le dicen, ¿no? Ya está. Muy bien, con esto rápidamente. ¿Qué marcaron en la preguntita 1, muchachones? La E puede ser. La E dice, representa la función sistematizadora al integrar datos en un marco conceptual sin generar artefactos ni protocolos. Ya, pero hay un detalle. La E no concordaría con el caso presentado. ¿Debido a qué? Debido a que no te están diciendo de que se estén, dice ahí, integrando datos en un marco conceptual. No, principalmente han puesto en práctica un conocimiento científico. Han usado la penicilina en pacientes infectados, les ha dado buenos resultados y han empezado a producir en masa ese medicamento para mejorar la salud pública. Entonces aquí, más que una función sistematizadora, vemos claro una función aplicativa. ¿Cómo es que su conocimiento sobre la penicilina lo han usado en la salud pública? ¿Correcto? Muy bien. La clave sería avión. Presenta la función aplicativa de la ciencia, ya que usa su conocimiento para la creación de tecnología. El medicamento, aunque no lo creas, es una tecnología. Las vacunas son tecnología, porque son creadas con conocimientos científicos de la mano con conocimientos técnicos. ¿Y para qué se crean estas tecnologías? Para poder, digamos, solucionar problemas de salud, ¿ya? Problemas prácticos. Las personas suelen enfermarse, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a ver aquí lo siguiente. Pregunta número 2. A ver, pregunta número 2. Dice, en 1913, Niels Bohr propuso un modelo atómico en el que los electrones solo podían ocupar niveles de energía discretos y emitir y absorber luz cuando saltaban entre esos niveles. Con ello, mostró la razón por la que el hidrógeno presenta líneas espectrales de longitudes de onda específicas, las series ya observadas por Balmer. Y como esas frecuencias se derivan de las diferencias de energía entre niveles, es decir, proporcionó el mecanismo que está detrás de la pauta empírica registrada por los espectros. Mira, te dice el texto que se ha registrado un fenómeno. Profe, ya descripción, pero espérate, más aún, más que solo registrar, te dice que ha señalado cuál es el mecanismo. Más aún, en la segunda oración dice, con ello mostró la razón por la que el hidrógeno presenta líneas espectrales de longitudes de onda específicas. Profe, no entendí nada de eso último, no importa si no entendiste. Eso es lo que hace San Marcos, trata de confundirte, marearte, pero la primera parte sí se entiende. Dice, con ello mostró la razón por la que el hidrógeno presenta líneas espectrales. Mostrar la razón, en otras palabras, es señalar la causa, señalar el motivo. Es como si yo te dijera, oye, me dijeron la razón de tu ausencia, me dijeron la causa de tu ausencia. Y cuando se está señalando la causa, ya es explicación.
Entonces, ¿qué marcaría? La E. La E. Ejemplifica la función explicativa al señalar o mostrar un mecanismo causal que da razón de una regularidad observada. Claro. Profe, pero ¿por qué no la A? Si la A también es una función explicativa. Bueno, la A dice al ordenar datos sin comprometerse. Ordenar datos no es básicamente explicar. La primera parte sí está bien, la segunda parte no está bien. Y eso también suele hacer San Marcos. Te pone una alternativa donde hay dos partes. La primera parte suele estar bien, la segunda parte quizás hay algo que es incorrecto. Muy bien, la clave más exacta sería la E. Muy bien. Vamos con la preguntita 3, muchachones, la preguntita 3. La pregunta 3 dice lo siguiente. En 1846, a partir de pequeñas anomalías en la órbita de Urano, Urbain Le Verrier, independientemente también, John Adams, planteó la mecánica newtoniana para calcular la existencia y la posición de un planeta aún no observado. Entonces mira cómo es que estos astrónomos no habían observado aún el planeta Urano, pero ya habían podido, gracias a la mecánica de Newton, establecer su existencia, ¿no? O su posible existencia. Será después que el astrónomo Johann Gall apuntó su telescopio hacia la región indicada y observó Neptuno, casi exactamente donde la teoría lo predecía, confirmando la anticipación teórica basada en leyes gravitatorias. Entonces, en el caso anterior, en el caso de la pregunta número 3, ¿qué función de la ciencia estamos viendo que se cumple? Puede ser la D. La D implica la función predictiva, sí, porque está anticipando la existencia de un planeta que aún no se conocía a partir de una teoría, o sea, la mecánica de Newton, y datos para anticipar la existencia y posición de un planeta. Correcto, justamente si Johann Gall pudo apuntar su telescopio hacia una dirección para encontrar ese planeta y lo logró, fue gracias a que previamente se habían hecho cálculos matemáticos. Muy bien, clave sería dadito. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. A ver, ¿qué marcaron en la pregunta número 4? A ver, leemos la pregunta número 4. Dice ahí, en la segunda mitad del siglo XVI, Tycho Brahe era un matemático de la época, dirigió en Uraniborg un programa de observaciones sistemáticas del cielo sin telescopio, registrando con instrumentos propios posiciones precisas de planetas, cometas y estrellas durante décadas. Con esos datos elaboró tablas y catálogos que fijaban pautas y trayectorias observadas con una exactitud sin precedentes, materiales que luego permitirá a otros científicos como Kepler derivar leyes. En el episodio descrito no se proponen mecanismos dinámicos ni nuevas leyes universales. Se describe y mide con rigor el comportamiento astronómico observado. Bueno, ahí ya te dieron una pista en realidad, ¿no? Claro, te está diciendo que lo que hicieron principalmente estos astrónomos no fue más que describir la ubicación y el movimiento de los cuerpos celestes. Entonces, la función que está describiendo, valga la redundancia, es la descripción o describir. Así que la clave sería casita. Evidencia la función descriptiva, ya que a través de la observación se mide, se registran regularidades del fenómeno. Correcto. Hasta ahí no hay dudas, no hay inconvenientes. Vamos con la pregunta número 5. A ver, ¿qué marcaron en la pregunta número 5? Vamos a ver aquí, pregunta número 5. Vamos con la teoría.
Ya, muy bien. ¿Qué marcaron entonces en la pregunta 5, muchachones? Barco me dicen por ahí. A ver, La A también, la A puede ser. ya. ¿La A o la B? Avión. Me dicen la A puede ser, profe. La C puede ser. No, la B, profe, puede ser. Y... eh, ya. Ya. A ver. Explicamos la C, me dicen. Ya. A, B o C. Me han dicho tres claves. ¿Ah? Hay mucha discrepancia por ahí. A, B y C. Hay muchas discrepancias. Muy bien. Leemos entonces a continuación. Dice ahí, quien más merece el título de primer científico de la historia es Galileo Galilei, que no solo aplicó en su obra lo que es en esencia el método científico moderno, sino que comprendió plenamente lo que estaba haciendo y estableció con claridad las reglas básicas para que otros sigan u otros las siguieran. Entonces, hasta ahí, ¿qué te está diciendo el texto? Que quien merece el título de primer científico es Galileo por haber empleado en su forma de investigación un método. Entonces, una de las principales características de Galileo es que era bastante metódico. Continuamos. Además, la obra que llevó a cabo siguiendo estas reglas básicas se está refiriendo al método, tuvo una importancia inmensa. A finales del siglo XVI, otros científicos trabajaron ateniéndose a estos criterios, pero los que dedicaron su vida a lo que actualmente llamamos ciencia, a menudo estaban estancados, todavía por culpa de una mentalidad medieval que no sabía apreciar la importancia de su obra o de una parte de ella, mientras que los que veían más claramente la importancia, por decirlo más adecuadamente, filosófica del nuevo modo de contemplar la realidad, eran generalmente científicos a tiempo parcial. Bien, ¿a dónde vamos con todo esto? Todo texto, muchachos, y esto lo sabrán por habilidad verbal, todo texto tiene una intención. La intención de este texto es mostrar una de las principales características en su concepción y práctica científica de Galileo. Tanto de inicio a final tratan de señalar de que algo que siempre ha caracterizado a Galileo, por lo cual lo van a considerar el primer científico moderno, ser moderno es hacer algo nuevo y distinto a lo anterior, es que Galileo empleaba un método científico al investigar. No solo eso, sino que el texto está tratando de señalar de que otros científicos, al menos los que van a reconocer su importancia, van a imitar el método de investigación de Galileo. Entonces ahí eso nos recuerda mucho a las características de la ciencia. El texto va a servir para poder reconocer características de la ciencia. Veamos la teoría de manera bastante puntual. Mira, decimos que la ciencia es objetiva porque el científico busca conocer obviamente los fenómenos que suceden. Pero cuando busca conocer de forma auténtica o genuina. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento del científico no busca alterar el fenómeno sucedido, sino que busca conocer el fenómeno tal como es, de manera auténtica, de manera genuina. Por eso decimos que la ciencia es objetiva, porque ésta siempre va a buscar conocer los objetos tal como han sucedido. Otra característica es que la ciencia es selectiva. Se le llama selectiva o también de otro modo, la ciencia tiene carácter regional. Regional, profe, ¿por qué? No entiendo. A ver, te explico. Lo que pasa es que cuando decimos que la ciencia es selectiva o regional, se debe a que cada científico se enfoca en una región, en una parte de la realidad. Selecciona su objeto de estudio. No lo estudia todo, sino que estudia una parte de la realidad. Vamos a poner aquí, el científico estudia una parte de la realidad. Por ejemplo, ¿no? Incluso si tú llegas a estudiar biología, el biólogo no lo estudia todo, el biólogo estudia un aspecto de la realidad. Es más,
Como biólogo tienes que especializarte. Quizás te vas a enfocar en el comportamiento de los seres vivos. Eres un etólogo. Quizás te vas a especializar en el estudio de los hongos. Te volverás un micólogo. Quizás en algún tipo de, no sé, biólogo que estudia a los microorganismos, ¿no? Ya, eso es el carácter selectivo o regional de la ciencia. Todo científico se especializa y estudia algo en particular. En cambio, la filosofía es totalizadora, ¿no? Pero ya, otra característica de la ciencia es que la ciencia es racional. ¿Qué quiere decir que la ciencia sea racional? Que nuestros conocimientos, vamos a poner aquí, nuestros nuestros conocimientos son lógicos y argumentativos, ¿ya? El científico va a tratar de persuadir, convencer de que sus teorías son válidas. Y esto lo va a hacer no a través de golpe, no a través de la violencia física, sino a través de argumentos lógicos. Por ejemplo, si tú eres un investigador y llegas a demostrar de que la Tierra no es el centro del universo como creían, en este caso actualmente ya no es así, obviamente, ¿no? Actualmente creemos que quizás es el Sol el centro de un sistema planetario, quizás el sistema nuestro. Pero ¿qué pasaría si tampoco fuese así? Y tú lo descubres. Tienes que convencer al resto, al público, al espectador, de que su forma de comprender el mundo, su manera de comprender la realidad no es así. Entonces, ese es el carácter racional. Vamos a convencer de nuestras teorías usando la lógica y argumentos, ¿correcto? Muy bien. Otra característica de la ciencia, ¿cuál viene a ser? Otra característica de la ciencia es que la ciencia es falible. ¿Qué quiere decir que la ciencia sea falible? Quiere decir que las teorías o los conocimientos en general, la ciencia puede, ¿qué es lo que puede? Puede equivocarse, o ser refutada o ser falseada, ¿correcto? Muy bien, entonces yo puedo tener una teoría, yo puedo tener una concepción científica, pero esta concepción o esta teoría se puede refutar, se puede falsear, se puede volver falsa. Gracias a eso decimos que la ciencia es falible. Sin embargo, no es malo, porque a partir de esos errores podemos mejorar la ciencia. De ahí que la ciencia es perfectible. Vamos a poner aquí, puede mejorar, la ciencia puede mejorar sus conocimientos, o teorías, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Además de ello decimos que la ciencia es metódica. ¿Por qué metódica? Hacer uso de un conjunto de pasos al momento de investigar, o sea, por usar y seguir un procedimiento riguroso al investigar. Un procedimiento riguroso al investigar, ¿correcto? Seguir un procedimiento riguroso al investigar. Eso nos da la posibilidad de ¿qué? De poder ser metódicos. O sea que el científico no investiga de cualquier manera, el científico no improvisa, el científico ya tiene un conjunto de pasos, procedimiento establecido, riguroso, a seguir en su investigación. Ahora, otra característica de la ciencia es que la ciencia es sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia relaciona sus conocimientos, sus ideas o conocimientos, relaciona sus ideas o conocimientos en sistemas, ¿correcto? Por ejemplo, piensen en la psicología. La psicología ha estudiado mucho a la conducta de los seres humanos, a los fenómenos psicológicos, como pueden ser procesos cognitivos, procesos afectivos, procesos volitivos, a tal punto de que ha podido encontrar y clasificar de manera más ordenada los diferentes trastornos que pueden padecer unas personas.
Por ejemplo, si nosotros pensamos, y todo esto está establecido en un libro como un sistema de conceptos e ideas, están los trastornos afectivos. Y dentro del grupo de los trastornos afectivos está el trastorno de bipolaridad. Está el trastorno de trastorno límite de la personalidad. Está el trastorno depresivo, ¿correcto? Entonces nos damos cuenta de que las teorías y las ideas de un científico están organizadas formando un sistema. Eso caracteriza también a la ciencia. Ya recordando estas características, podemos marcar rápidamente. ¿Cuál sería la clave? A ver, me dijeron estoy leyendo mal. Me dijeron presenta carácter falible debido a que las teorías científicas refutan a las teorías medievales. Ya, pero ahí no te está diciendo que el texto, basándonos en lo que señala el texto, no te está diciendo de que Galileo haya propuesto una teoría para refutar a las teorías medievales. Te está diciendo que el modo de investigar de Galileo era metódico, a diferencia de los medievales. No está mostrando la diferencia de sus teorías, sino en su forma de investigar. Entonces, no puede ser la... ¿Qué más? La B es perfectible debido a que las teorías científicas pueden mejorar a partir de... Ya, ahí falta una palabrita, pero tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque no te está diciendo de que Galileo esté mejorando una teoría que provenía de los medievales o esté mejorando una teoría que previamente se había investigado. No, al contrario, el texto tiene una intención. La intención del texto es mostrar con mayor énfasis que Galileo era bastante metódico. Entonces, si ser metódico es usar un método científico, o sea, seguir un procedimiento, un conjunto de pasos, y no cualquier conjunto de pasos, un conjunto de pasos rigurosos al investigar, entonces, ¿qué marcaríamos? La clave más adecuada sería la D. La característica que está haciendo referencia a la ciencia, gracias al ejemplo de Galileo, es que la ciencia se caracteriza por realizar una investigación pública de carácter abierto a todos y procedimental, un procedimiento, un método que garantiza resultados fiables. Esa es la principal importancia de Galileo al decir que es metódica, ¿correcto? Así que la clave sería la D más que la A, la B o la C. Ahora, tampoco podría ser la C porque no te están diciendo de que Galileo se trató de enfocar, especializar en fenómenos físicos o en fenómenos químicos. No, simplemente te están señalando de que Galileo fue un gran científico moderno por usar un método riguroso al investigar. Así que la clave sería dadito, ¿ya? Y mira, eso suele hacer San Marcos. San Marcos te presenta un texto con una intención. En el texto quizás puede mencionar muchas ideas, pero hay una idea que predomina. ¿Cuál es la idea que predomina? Aquí en este texto la idea que predomina es que Galileo se caracterizaba por ser metódico. ¿Y qué hacen las claves? Te ponen la definición de qué es ser metódico. La definición de ser metódico te la da la D. Se caracteriza la ciencia por realizar una investigación pública y procedimental que garantiza resultados fiables. Clave, dadito. Ya está. Muy bien, siguiente preguntita, vamos con la pregunta número 6, ¿Qué marcaste? A ver. Muy bien. A ver, ¿qué marcaste? Me dices, mientras tanto... Ah, ya. Ya, bueno, ya lo puse, no se preocupe. No veo. Ah, mira, recién lo veo. Gracias. La B. Ya, la B me dicen, vamos a ver, vamos a leer. Ya. Bien, veamos. Dice ahí. A ver. La segunda ley de la termodinámica es en realidad mucho más importante, posiblemente la ley más importante y fundamental de toda la ciencia. Es una de sus formulaciones, o en una de sus formulaciones dice que el calor no puede por sí mismo pasar de un objeto más frío a otro más caliente.
Dicho así, esto resulta obvio e superfluo, inocuo. Si se pone un cubo de hielo en una jarra de agua caliente, el calor fluye del agua caliente al frío hielo y lo derrite. Nunca fluye del hielo al agua, haciendo que el hielo se quede más frío y el agua se ponga más caliente. Si se enuncia de una manera más gráfica, la importancia universal de la segunda ley resulta más evidente. Esta ley dice que las cosas se desgastan. Todo se desgasta, incluido el propio universo. Desde otro punto de vista, la cantidad de desorden que hay en el universo y que se puede medir matemáticamente mediante una cantidad que Clausius llamó entropía, siempre aumenta globalmente. El orden solo puede mantenerse o incrementarse en zonas limitadas como la Tierra, donde existe un flujo de energía procedente del exterior, en este caso del Sol, gracias al cual se puede vivir. Pero es una ley de la naturaleza que la disminución de la entropía que produce la vida en la Tierra al alimentarse del Sol es menor que el aumento de entropía que va asociado a los procesos que mantienen al Sol con su brillo, sean cuales sean esos procesos. Ya. De acuerdo con el pasaje citado, se puede inferir que una ley científica, ya, vamos a reconocer las características de la ley. Vamos a poner aquí la distinción entre teoría y ley. 3. La distinción entre teoría y ley científica. Entre teoría y ley científica. Ley científica. Muy bien. De manera rápida y puntual. A ver, para que ustedes puedan marcar y recordar acerca de estos puntos también. ¿Ya? Bien, veamos entonces, veamos. ¿Qué nos dice el texto? Bueno, el texto nos habla de la segunda ley, ¿no? De la termodinámica. Todo esto para poder ayudarnos a distinguir entre ley científica y teoría científica. Y teoría científica. Y esto es lo que ha hecho San Marcos. San Marcos te ha presentado un ejemplo donde lo que tú principalmente tienes que hacer es reconocer características que se refieran o a la ley o características que se refieran a la teoría. Muy bien. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la función de una ley? La función de una ley es describir qué, describir la regularidad, la frecuencia, la regularidad de qué, la regularidad de un fenómeno, ¿correcto? Ya está. Mientras que la función de la teoría, vamos a poner aquí la función de la teoría, ya no solamente es describir, la función de la teoría ya llega a ser explicativa. La función de la teoría llega a ser explicar, ¿correcto? La función de la teoría llega a ser explicar. La función de la teoría llega a ser explicar. ¿Explicar qué? Explicar las o un conjunto de fenómenos, ¿ya? Esa es una diferencia. Otra diferencia es que la ley, al tratar de describir una regularidad de los fenómenos, suele usar un matemático bastante exacto y preciso, como es un lenguaje matemático. Por ejemplo, cuando hablamos de las leyes de Newton, ¿no? ¿Cómo se expresa la segunda ley de Newton? A la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cómo es que un lenguaje matemático puede expresar de manera más exacta esa ley? Porque a veces cuando usamos palabras, verbos, podemos generar ambigüedad o confusión. Muy bien, ya. Veamos entonces, en este caso nos están presentando el caso de que la ley está describiendo una regularidad de la naturaleza, algo que sucede en todo, desde la Tierra, el Sol, en el universo mismo.
todo tiende a generar una transmisión de calor-temperatura y con esa transmisión de calor hay un desgaste. La clave sería la B, una regularidad de la naturaleza cuantificable y restrictiva que permite anticipar el comportamiento de sistemas de dominio. ¿Correcto? Muy bien. Clave, barquito. Listo, con esto se puede marcar también la 7. A ver, ¿qué marcarían en la 7? Díganme ustedes. La. ¿Puede ser la A? La A me dicen ahí, vamos a ver la A. Vamos a ver, avioncito, ¿ya? ¿Qué opinan los demás? A ver. Solo uno me está participando. ¿Con cuántos estoy conectado, señores? A ver. La A, profe. Ya, la A me dicen ahí. Vale, vale. Vamos a ver. Dice ahí, leo yo y a continuación vamos a marcar. El propio Copérnico no fue sino una figura intermedia entre el contexto de la revolución científica y en gran medida se parecía más a los antiguos filósofos griegos que a los científicos modernos. Entonces mira, a pesar de que Copérnico fue un científico del siglo XVII, no era casi o no era propiamente, en el sentido más exacto de la palabra, un científico al igual que los demás, ¿correcto? Ya que los científicos del siglo XVII lo principalmente que hacían era usar el método de Galileo, pensar en hipótesis y tratar de ver si éstas se ajustan a la naturaleza, si éstas se corresponden con la realidad. Copérnico se quedó en parte con los antiguos, porque los antiguos proponían teorías que claro, pueden tener mucha coherencia, elegancia se le llama así, mas no llegan a ser contrastables empíricamente. Bien, veamos entonces. Veamos. Copérnico no realizó ningún tipo de experimento, ni siquiera hizo por sí mismo observaciones del universo, al menos no de manera significativa, y tampoco se planteó la posibilidad de que los otros intentaran comprobar sus teorías. Su gran idea fue meramente eso, una idea, o lo que actualmente se suele llamar un experimento mental, que mostraba un nuevo modo o un modo nuevo y más sencillo de explicar la misma pauta de cada de comportamiento de los cuerpos celestes que estaba explicada en aquel sistema más complicado que había desarrollado o expuesto Ptolomeo, ¿ya? Si un científico moderno tiene una idea brillante sobre cómo funciona el universo, su primer objetivo es encontrar el modo de contrastar su teoría mediante un experimento o a través de la observación, para averiguar en qué medida es buena descripción de la realidad. Sin embargo, este paso decisivo en el desarrollo del método científico no se daba en el siglo XV y a Copérnico nunca se le ocurrió comprobar su teoría, su modelo mental del funcionamiento del universo, realizando por sí mismo nuevas observaciones o alentando a otros para que las hicieran. Copérnico pensaba que su modelo era mejor que el de Ptolomeo, porque porque hablando en términos modernos resultaba más elegante. Ahí está el detalle. El gran aporte de de Copérnico, es que su teoría se consideraba mejor por ser más elegante, por tener más, digamos, belleza en el sentido estético y académicamente hablando también. ¿Dónde está el detalle? La elegancia es a menudo un indicio fiable de la utilidad de un modelo, pero no es una prueba infalible. O sea, ¿qué quiere decir? Que una teoría, o mejor dicho, una hipótesis, una idea, puede ser elegante, puede sonar bien, puede quizás intentar explicar lo sucedido, pero la elegancia no es suficiente para calificarla como verdadera. No obstante, sin embargo, en este caso resultó finalmente que la intuición de Copérnico era acertada. O sea, a pesar de que Copérnico no trató de llevar a la práctica y demostrar sus hipótesis, sus ideas, llegó a tener razón. ¿Por qué? Porque esta se contrastó, será posteriormente, pero se contrastó con la naturaleza empírica. Muy bien. De acuerdo con el pasaje citado, se puede inferir que el carácter propio de una teoría científica es... ¿Cuál es el carácter propio de una teoría científica, muchachos? Avión, me dicen. A ver, presentar contrastabilidad empírica. Claro, para evaluar en qué medida describe la realidad, pero no solo la elegancia. Es verdad. O sea, una teoría científica
puede partir de ideas que a mí se me ocurren, puede partir de hipótesis que a mí se me ocurren, pero esta teoría no puede solamente buscar ser elegante, ser consistente o coherente. Tiene que tener algún tipo de relación y vínculo con la realidad. Esa sería la clave, avioncito. Muy bien, vamos con la 8. A ver, ¿qué marcarían en la 8? A ver. La E. Enanito me dicen. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las claves están a la vuelta. Y estos son textos que suelen venir para el área A y el área C, muchachos. Textos donde principalmente se ve la influencia de los científicos en general, ¿no? Historia de la ciencia se le llama. Ya. Enanito me dicen, ¿no? Ya, vamos a ver aquí. Listo. A ver, veamos entonces. A ver, a ver. Dice ahí, o mejor desde mi celular lo leo porque está golpeándose. Vamos ahí. Ya, Leo dice ahí. A veces me preguntan si creo que existió realmente el Big Bang. La mejor respuesta es que las pruebas de que disponemos son coherentes con la teoría según la cual el universo que vemos actualmente evolucionó a partir de un estado físico de gran densidad y calor, con el Big Bang, hace alrededor de 13 millones o 13.000 millones de años. En este sentido, sí creo que hubo un Big Bang, pero no es el mismo tipo de creencia que la que puedo tener con respecto a que hay un enorme monumento. A Horacio Nelson en Trafalgar Square. Este monumento lo he visto y lo he tocado, pero creo que está allí, por eso creo que está allí. Desde luego, no he visto ni he tocado el Big Bang, pero el modelo del Big Bang es, entre todas otras que conozco, la mejor manera de reflejar una imagen cómo era el universo hace mucho tiempo, y además esta imagen concuerda con las observaciones y los cálculos matemáticos existentes. Nos movemos desde la ciencia clásica de Newton hacia las teorías del siglo XX. Los modelos son importantes y útiles, pero no son la verdad en la medida en que existe una verdad científica. Esta reside en las ecuaciones. O sea, mira, a pesar de lo bueno que suenen, a pesar de lo bueno que parezcan, las ecuaciones o la matemática es lo que le da el carácter formal. No es en absoluto cierto que la teoría de Einstein derrocara la teoría de Newton. La gravedad newtoniana sigue siendo una buena descripción del modo en el que el universo funciona, salvo en condiciones extremas, y cualquier teoría mejor que ella ha de reproducir todos los éxitos de la teoría newtoniana. Además, introducir elementos nuevos. Del mismo modo, si se desarrolla alguna vez una teoría mejor que la de Einstein, esta teoría tendría que explicar todo lo que la teoría general explica y más todavía. Muy bien, entonces el texto te está señalando cómo es que a lo largo de la ciencia no todos estudian una misma teoría y se va desarrollando esa teoría, sino que la teoría va cambiando, va alternándose, va modificándose. Eso quiere decir que el progreso de la ciencia no es continuo, sino más bien discontinuo. Hay cambios, hay modificaciones, hay alteraciones. La clave sería definitivamente enano. Muy bien. Es discontinua, es decir, que sus teorías son modelos provisionales que pueden corregirse y ampliarse. Decir que es discontinua nos recuerda mucho al carácter falible de la ciencia, que la ciencia puede proponer teorías, pero que estas teorías pueden fallar. Entonces dejamos de lado una teoría y continuamos promoviendo otras. Es discontinua.
Muy bien, siguiente texto. 9. A ver, la pregunta 9. Esto tiene que ver con la clasificación de las ciencias. Vamos a recordar aquí la clasificación de las ciencias. Ya. Muy bien. Entonces, recordemos un poquito de teoría para poder responder de una mejor manera. Miren, hablando a nivel de la clasificación de las ciencias, que por cierto, esta clasificación sigue los criterios presentados por Mario Bunge, el argentino Mario Bunge. Miren lo siguiente. Las ciencias se van a clasificar según dos criterios. El primer criterio llamado el criterio según su objeto de estudio, porque no todas las ciencias van a estudiar de la misma forma a sus respectivos objetos de interés. Por ejemplo, las ciencias formales, ¿qué característica tienen? Las ciencias formales, primero que nada, tienen un objeto de estudio. Su objeto de estudio es un objeto que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede percibir. En otras palabras, es abstracto. El objeto de estudio es abstracto. Sin embargo, a pesar de que el objeto de estudio es abstracto, lo interesante es que esta ciencia formal puede estudiar esos objetos abstractos a través de métodos como puede ser el demostrativo. Vamos a poner aquí, el método que tienen para poder estudiar ello son los métodos deductivos y también demostrativos. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo, profesor, ¿en qué está pensando usted? La matemática. La matemática estudia relaciones numéricas. Nosotros no podemos ver números. Si tú me dices, profe, yo veo números, no está bien, hijo mío, tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra. Los números no se pueden ver, pero sí se pueden pensar. Entonces, el objeto de estudio de la matemática, las cantidades numéricas, son abstractas, no se ven, no se perciben. Sin embargo, podemos estudiarlas, estos objetos abstractos, estas relaciones abstractas, a través de métodos deductivos o demostrativos. Por ejemplo, ¿cómo demostrar de que la suma de las... ¿cómo es el teorema de Pitágoras? ¿Cómo era? Era la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Ya. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? A través de un proceso deductivo demostrativo. Entonces aquí, ¿cuáles son las principales ciencias formales? Estamos hablando principalmente de la matemática,
y la lógica. ¿Ya? Profe, mientras tanto, las ciencias fácticas, ¿qué caracterizan a las ciencias fácticas? Las ciencias fácticas se caracterizan porque su objeto de estudio de las ciencias fácticas sí es algo observable, sí es algo empírico. Empírico. De ahí viene la palabra fáctico. Fáctico viene de la palabra facto, que significa hecho. Un hecho que se puede ver, un hecho que se puede presenciar, un hecho que se puede observar. Entonces, bajo esta lógica, las ciencias fácticas estudian hechos observables, hechos experimentables, hechos empíricos. Ese es su objeto de estudio. Y como la empiria es su objeto de estudio, vamos a poner aquí, estas ciencias fácticas usan un método, vamos a poner aquí, ¿qué método usan para la investigación? Usan un método de contrastación o experimentación. Vamos a poner un método de empírico, de experimentación o contrastación, también llamado contrastación. ¿Ya? Cabe recalcar que dentro de las ciencias fácticas están las ciencias naturales, que estudian fenómenos observables de la naturaleza, pero también las ciencias sociales, que estudian fenómenos perceptibles o observables de la sociedad, ¿correcto? Ya está. Entonces, con esto ya se puede marcar la pregunta 9. A ver, la pregunta 9 dice, a finales del siglo XIX, Gottlob Frege publicó su obra llamada Begriffsschrift, un lenguaje lógico destinado a representar con símbolos formales las inferencias válidas. O sea, el proyecto de Gottlob Frege fue crear un sistema teórico, una ciencia, que permite encontrar la validez de otros argumentos o inferencias. Su objetivo no era descubrir hechos del mundo natural, sino fijar reglas de derivación que, desde axiomas y definiciones, permitan demostrar teoremas con validez general, independientemente del contenido empírico. Décadas después, programas como el de Hilbert reforzaron la idea de que la consistencia y la demostrabilidad dependía de la estructura formal del sistema y no de la experiencia sensible. A ese método también se le llama consistencia o coherencia, también se le llama, ¿ya? Muy bien, entonces recuerda, según el texto, Gottlob Frege quería crear una ciencia que principalmente tenga un objeto de estudio que no es observable, no es empírico, pero sí era coherente, tenía pues una relación lógica adecuada. Entonces la clave, ¿cuál sería? La clave sería... La E puede ser. La E, se fundamentan en sistemas consistentes sin requerir... Claro, la lógica, por ejemplo, yo puedo pensar cómo es que organizo mis ideas para proponer argumentos y eso lo hago sin necesidad de recurrir a la experiencia, solamente en base a mi pensamiento o a los principios de mi pensamiento. Así es, la clave sería la E para las ciencias formales. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Qué marcarían en la 10? A ver, ¿qué marcarían en la 10, muchachones? Ya. Mientras van leyendo, van respondiendo, voy avanzando en la segunda parte. ¿Ya? Vamos a poner por aquí, vamos a poner por aquí.
Ya, para recordar la última parte de esta teoría, muchachones, hablando acerca de las ciencias teóricas y las ciencias prácticas, se va a considerar ciencias teóricas aquellas ciencias que tengan ¿la función de qué? Escúchame bien, aquellas ciencias que tengan la función de principalmente producir conocimientos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están, ¿qué ciencias están? Están las ciencias tanto formales como las ciencias fácticas. Las ciencias formales y ciencias fácticas. En cambio, aquí las ciencias prácticas son aquellas ciencias que su principal función no es producir conocimientos, sino es aplicar los conocimientos para resolver problemas. Aplicar los conocimientos. Ejemplo, profesor, ¿aquí en quién está pensando? Aquí principalmente el ingeniero es un científico práctico. ¿Por qué, profesor? Porque el ingeniero usa los conocimientos que sabe de física, los conocimientos que sabe de química, los conocimientos que sabe de biología y los usa de diferentes modos. Entonces la ingeniería es el caso de una ciencia práctica. Aparte de la ingeniería, ¿qué más hay? Aparte de la ingeniería está pues la medicina. El médico estudia biología, el médico estudia física, estudia química y esos conocimientos el médico lo usa ¿para qué? Para resolver problemas en el ámbito de la ciencia y la salud. ¿Ya? Muy bien. Pero vamos continuando. ¿Qué más nos pide? En este caso? Mira, algún punto más. Vamos para que vayan terminando la separata. 5. Vamos a hablar acerca de el método científico. El método científico. Muy bien. Primero que nada, la definición de método científico. Profe, ¿qué es el método científico? Vamos a ver. El método científico se entiende como un conjunto de pasos. Es un procedimiento que comprende un conjunto de pasos a seguir para la investigación rigurosa. Pero aquí viene el detalle. Este método científico consta de 4 momentos o 4 pasos. Vamos a poner aquí el primero. El primero, llamado también pues la determinación del problema. El segundo paso del método científico, ¿cuál será? El segundo paso ya será pues el planteamiento de la hipótesis. Y tercer paso, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cuál es? El tercer paso es la contrastación. Y ya el cuarto paso sería pues el análisis de datos. El análisis de datos.
Ya, muy bien. Dicho esto, entonces viene lo siguiente. Ya está. Bien. Entonces, mira, si nosotros vamos a realizar alguna investigación científica, vamos a emplear un método dentro de dicha investigación. Usar un método en la investigación es seguir un procedimiento. Nosotros no investigamos improvisando de manera espontánea, no. Seguimos un procedimiento que comprende un conjunto de pasos que hacen una investigación que sea más rigurosa. Al ser una investigación más rigurosa, rescatamos la posibilidad de asegurar resultados más confiables o fiables. Veamos entonces cuáles son esos momentos del método científico. Primero, la determinación del problema. Esto fue propuesto por Karl Popper. Yo sé que tú quizás en otros cursos como biología has visto el método científico y te habrán dicho, te habrán señalado de que el método científico principalmente lo que hace es partir de la observación. Pero no, aquí no partimos de la observación, partimos de la determinación del problema. Ya, ¿qué es determinar el problema? Vamos a poner aquí, es encontrar casos que no coincidan con la teoría. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Por ejemplo, yo puedo pensar de que todos los cisnes son blancos, pero justo cuando voy al zoológico y encuentro un cisne negro, ese hecho, ese fenómeno no coincide con mi teoría. Entonces se vuelve un problema. Los problemas se entienden desde la perspectiva de Popper como fenómenos o hechos que suceden en la naturaleza y que estos no puedan encajar con nuestro sistema teórico. Yo en mi sistema teórico pienso que todos los cisnes son blancos, pero si voy al zoológico y encuentro un cisne negro, eso no cuadra con mi teoría. Eso para mí es un problema. Y al ser un problema, eso empieza a promover mi investigación científica. Un momento que me ha caído algo al ojo. Ahí. Ya. Otro ejemplo, ¿no? Supongamos que tú consideras que, todos los ovíparos nacen de huevos, o que todos los mamíferos nacen por parto. Y un día encuentras a un ornitorrinco y te das cuenta que los ornitorrincos no cumplen ese caso, no cumplen con esa teoría que tú pensabas. Eso se vuelve un problema. Un problema se entiende como casos que no coincidan con la teoría o el esquema que tú tienes. Pero ahora que nosotros ya tenemos un fenómeno que no coincide, que no podemos explicar con la teoría que tenemos, entonces nos conlleva esto al planteamiento de la hipótesis. ¿Y qué es el planteamiento de la hipótesis? El planteamiento de la hipótesis, escúchame bien, el planteamiento de la hipótesis es cuando nosotros proponemos una posible explicación al problema, Es posible o probable porque no estamos seguros de que sea la explicación definitiva, pero por eso mismo se va a llamar hipótesis, porque una hipótesis es algo probable o posible, más no seguro o totalmente confirmado, ¿ya? Entonces, cuando yo presente una hipótesis, esta la voy a tratar de llevar a experimentación, como ustedes llaman, pero aquí en filosofía también le llamamos contrastación. Contrastar es realizar un conjunto de pruebas, ensayos o experimentos con las cuales vamos a tratar de corroborar, contrastar nuestra hipótesis. Vamos a poner aquí, se realiza pruebas, ensayos o experimentos. ¿Ya? Muy bien. Con el objetivo de contrastar nuestra hipótesis. Pero ojo, en la contrastación no vamos a saber si nuestra hipótesis es correcta o no. ¿Dónde vamos a saber? En el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Cuando luego de haber realizado experimentos,
nosotros vamos a llegar a obtener información, datos. Vamos a poner aquí, el análisis de datos son los datos obtenidos, son los datos o la información obtenida, son los datos que obtenemos, ¿para qué? Son los datos que obtenemos para, ¿cómo se llama esto? Son los datos que obtenemos para, se me fue. Para contrastar y confirmar o rechazar la hipótesis. Rechazar nuestra hipótesis. Ya está. Muy bien. Entonces, partiendo de esta definición, damos un ejemplo concreto. Mira, vamos a dar un ejemplo concreto para terminar ya la explicación. Esto es algo que suele venir en el área ABC, el método científico. Por alguna razón, no es una razón contingente o casual, en realidad hay una justificación racional. Este tema de epistemología, este tema de teoría de la ciencia suele venir mucho en el área ABC porque estas áreas son las que van a requerir de estos conocimientos previos dentro de la carrera. Es más, si tú ingresas en la carrera, no te libraste del curso de filosofía, vas a llevar cursos de epistemología, vas a llevar cursos donde te vayan a enseñar métodos o mecanismos para investigar. Entonces todo esto sirve y te va a ayudar a mejorar como profesional. Pero ya, vamos al hecho. En este caso, mira, existe, de hecho leímos sobre ello, ¿no? En la pregunta 10, en la pregunta 10 nos hablan sobre Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis será un médico del siglo XIX. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Semmelweis se va a dar cuenta de un problema, algo que no coincide en la teoría, ¿correcto? Semmelweis va a comparar a un hospital con un centro de parteras, se va a llamar, o una posta, si quieren llamarle vulgarmente, ¿no? Ya. Él va a comparar la información de un hospital con un centro de parteras. Entonces Semmelweis va a decir, a ver, por teoría, ¿dónde hay mejores profesionales? En el hospital. ¿Dónde hay mejores y más capacitados, enfermeros? En el hospital. Y en un centro de parteras no hay profesionales, no hay médicos. Por lo general el centro de parteras era un lugar donde las mujeres, por costumbre, por experiencia, han tenido que dar a luz y ayudar a otras mujeres a haber dado a luz, y a eso se dedicaban, a ayudar a las mujeres a dar a luz cuando entraban en parto. Entonces se supone de que quien tiene las mejores condiciones para desempeñar su función es el hospital, y el centro de parteras no tanto. Por lógica, ¿dónde tendría que haber mejores resultados? En el hospital. ¿Dónde tendría que haber no tan buenos resultados? En el centro de parteras. Pero ¿qué sucede? Semmelweis se da cuenta de que la tasa de mortalidad, la tasa de muerte en el hospital es mayor en comparación a la tasa de muertes en el centro de parteras. ¿Correcto? Entonces, esto es un problema para Semmelweis. No cuadra con la teoría. ¿Cómo es posible que en un hospital, cómo es posible que en un centro especializado, profesionales, haya mucho más muertes de las mujeres que van a entrar en parto a dar a luz que en un simple centro de parteras? Es, ilógico, no es aceptable. Entonces, una vez que se establece el problema, Semmelweis propone hipótesis. Vamos al segundo momento, el planteamiento de la hipótesis. La hipótesis es tratar de dar una posible explicación ante el problema. A ver, ¿por qué se supone que hay más muertes en los hospitales que en un centro de parteras? Muchos dirían, bueno, profesor, en el hospital a veces hay tanta gente que falta atención y posiblemente eso termina generando el fallecimiento o la muerte de las mujeres. Bueno, si es correcto esa hipótesis, vamos a contrastarla. Vamos a realizar pruebas, ensayos o experimentos para obtener a partir de ellos información y contrastar. A ver, entonces yo propongo mi hipótesis, vamos a poner aquí, mi hipótesis mía es que para mí debe ser eso, falta de personal. Si hay muchas más muertes en el hospital es porque hay falta de personal. Entonces, ¿qué hago? Llevo a contrastación esto. Digo, durante 3 meses voy a contratar más enfermeros y médicos
que atiendan particularmente a las mujeres que entran en parto durante 3 meses. Luego de realizar ese experimento o ese contraste, esa prueba durante 3 meses, voy a obtener datos e información. A ver. Yo, luego de haber realizado una prueba, un ensayo, un experimento, obtengo datos. ¿Cuáles son los datos que obtengo? Mira, los datos que obtengo es que la tasa de mortalidad no se ha visto afectada. Sigue igual o incluso peor. Entonces yo te pregunto, por lógica, si los datos que obtenemos es que la tasa de mortalidad no ha variado, ¿eso quiere decir que mi hipótesis era correcta? ¿Acerté? ¿Encontré la causa del problema o no? Pues evidentemente no. Espero que me estén siguiendo, ¿no? Con el ejemplo, porque esto sí ha venido en examen de admisión. Pero entonces, ¿qué hago? Esta hipótesis que ya confirmé que no coincide con la teoría, la rechazo, la descarto y busco otra hipótesis. ¿Cuál es la nueva hipótesis que busco? La hipótesis de que fue la que propuso Semmelweis. Semmelweis dijo, ¿no? ¿Y qué pasaría si los médicos llevan en las manos materia cadavérica? Se le llamó materia cadavérica porque esta materia provenía de cadáveres. Y es que Semmelweis, como era médico, se había dado cuenta de que los médicos en la mañana iban a las facultades de medicina a estudiar, haciendo autopsias a cuerpos, tocando cuerpos de fallecidos, de cadáveres, y que muchas veces simplemente se enjuagaban la mano y nada más, no había un proceso de desinfección ni nada, no había higiene como tal, pues. Y es que para la época no se conocía la existencia de los microorganismos. Entonces, ahí viene el detalle. Semmelweis va a decir, si esto es así, si esto es como sucede y se practica la medicina, puede que los médicos sin querer estén llevando en sus manos algún tipo de medio germen, podríamos llamarlo así, que es la que está provocando la muerte en las mujeres que entran en parto. Entonces él dice, a ver, si mi hipótesis ahora es otra, mi hipótesis es que los médicos están posiblemente generándole esas infecciones y malestares a las mujeres debido a que no se desinfectan ni lavan las manos. Entonces vamos a poner a prueba ello. Durante 3 meses, todo médico que atienda a una mujer antes y después tendrá que lavarse y desinfectarse las manos. Luego de 3 meses, esto nos arroja nuevos resultados. Vamos al análisis de datos. ¿Cuáles son los datos que nos arroja? Los datos que nos arrojan es que la tasa de mortalidad ha disminuido enorme o considerablemente. Entonces, ¿qué sucede? Esto confirma que nuestra teoría, nuestra hipótesis, ¿es correcta o es incorrecta? Claro, si hemos realizado una prueba y hemos obtenido datos, información que nos dice que ha disminuido la tasa de mortalidad, entonces esta hipótesis ya no solamente es una hipótesis, ya no es una posibilidad, sino que ha adquirido el rango de conocimiento científico. Entonces, según Semmelweis, así es como nosotros investigamos. Bien, dicho esto, las preguntas que vienen a continuación son preguntas donde tienen que reconocer alguna parte o algún paso del método científico. ¿Ya? Muy bien, vamos con la 10. ¿Qué marcaron en la 10? La D. Muy bien, la clave sería la D. ¿Por qué? Porque en las ciencias prácticas lo que hacemos es proponer hipótesis que luego buscamos contrastarlas con los hechos o con la realidad. Muy bien, clave dadito. Ya. En la 11, ¿qué marcaron? D también, puede ser. Vamos a ver. La Vamos a B, ver. la B. Barco, dicen por ahí. A ver. En una ciudad costera, Daniela, ingeniera ambiental, nota reportes crecientes de irritación ocular en estudiantes de 3 colegios cercanos a una avenida transitada. Antes de recolectar datos, mira que todavía no está recolectando datos, redacta una pregunta investigable. ¿Qué relación existe entre la concentración horaria de NO2 en la avenida central y la frecuencia de irritación ocular en un estudiante de 12 a 16 años de los colegios ABC durante abril a junio del 2025? Además, delimita la población, lugar, periodo, identifica, ya. Hasta ahí, lo único que está haciendo es darse cuenta de un problema. Se ha dado cuenta del problema de que los colegios que están en la avenida están sufriendo, la población estudiantil, irritación ocular. Entonces, ella se acaba de dar cuenta de que eso no es común, eso no es normal, si quieres llamarlo de ese modo. Por lo tanto, lo que está haciendo es identificar el problema.
Se ha quedado identificando el problema. Todavía no está analizando datos. Los datos se analizan luego de haber hecho pruebas o experimentos. No te dice que haya hecho pruebas o experimentos. Así que la clave sería barquito. Se quedó en la determinación del problema. ¿Listo? Ya está. Vamos con la 12. A ver, ¿qué marcaron en la 12? La C. Casita me dicen, a ver. En su aula, Luis nota que algunas semillas de frijol germinan más rápido cuando están cerca de la ventana y se infiere que cuando dice más cerca de la ventana se refiere más expuestas a la luz que cuando están en una repisa sombreada lejos de la luz. Luego escribe, si las semillas reciben al menos 6 horas de luz al día, entonces germinarán en menos de 4 días en promedio, a diferencia de las que permanecen en la sombra. Entonces, todo esto que se le está ocurriendo a Luis es una posible explicación de lo que está presenciando. No lo tiene confirmado todavía, solo es posible. Entonces Luis está proponiendo una hipótesis. La clave sería, pues, casita. Muy bien. Y más aún, porque dice al final, aún no arma bandejas de cultivo ni cuenta días de germinación. O sea, aún no ha realizado las pruebas. Simplemente se le ha ocurrido esta idea, por ende Luis estaría dentro de lo que llamaríamos la formulación de la hipótesis. ¿Ya? Muy bien. Vamos terminando. Uy, ya. Esa pregunta ha sido en examen de admisión, ha venido en examen de admisión. ¿Cuál marcaría? A ver. En la pregunta 13, ¿qué marcarían, muchachones? Léanlo con calma, les doy 3 minutos, yo creo que 3 minutos es suficiente, léanlo con calma y me dicen para resolver. Avioncito me dicen por ahí, ya, vamos a marcar avioncito, ya. Me dicen, a ver. La A. Ya van 2, 3 que me dicen la A. Correcto, a ver, vamos a ver. A ver, ya. Vamos a leer, hay que leer. Dice ahí. La ciencia busca busca la organización sistemática del conocimiento acerca del mundo. O sea, el científico no solamente busca obtener verdades o ideas sobre el mundo, sino también que lo hace de manera organizada. El sentido común, como la ciencia, proporciona conocimientos acerca de fenómenos naturales y este conocimiento es a menudo correcto. Por ejemplo, el sentido común nos dice que un niño se parece a sus padres y que las buenas semillas producen buenas cosechas. El sentido común es nuestro criterio general, nuestro criterio común que tenemos, ¿no? Muy bien. El sentido común, sin embargo, muestra poco interés en establecer sistemáticamente conexiones entre fenómenos que no parecen estar claramente o evidentemente vinculados, relacionados. O sea, mira, te dice que la ciencia, al igual que el sentido común, suelen tratar de relacionar hechos. ¿Cuál es la diferencia, al menos de momento? Te dice que el sentido común por lo general quiere relacionar hechos que claramente tienen algún tipo de relación. Por ejemplo, ves a un sujeto, ves a su hijo, ves que se parecen, el sentido común te dice, deben ser familiares, deben ser parientes cercanos, puede ser hijo, padre, o no sé, pues algún sobrino quizás, porque se parecen, me dejo entender. Pero ¿dónde entra a tallar la ciencia? La ciencia entra a tallar cuando el sentido común no busca encontrar relaciones, ya que hay fenómenos que no guardan similitud, pero sí tienen una relación. Entonces, cuando el sentido común no encuentra una similitud, no se interesa por conocer. Pero en cambio la ciencia sí. Por eso es que la ciencia investiga más allá del sentido común. ¿Ya? Muy bien, dice ahí.
El sentido común, sin embargo, muestra poco interés en establecer sistemáticamente conexiones entre fenómenos que no parecen estar evidentemente relacionados. En contraste, en comparación, la ciencia se interesa por formular leyes generales y teorías que manifiestan patrones de relaciones entre muy distintas clases de fenómenos. La ciencia se desarrolla descubriendo nuevas relaciones y particularmente integrando afirmaciones. Las leyes y las teorías que anteriormente parecían no estar relacionadas en leyes y teoría más comprensivas. La ciencia procura explicar por qué los sucesos observados de hecho ocurren, aun cuando el conocimiento adquirido en el curso de la experiencia ordinaria es frecuentemente preciso, rara vez proporciona explicaciones de por qué los fenómenos ocurren de cierta manera. La experiencia práctica nos dice que los niños no se parecen a uno de los padres en cierto rasgo y al otro en ciertos otros, o que el abono incrementa la producción de cosecha, pero no proporciona explicaciones para estos fenómenos. Claro, el sentido común nos dice de que, oye, regar las plantas les favorece, oye, hacer esto es bueno, pero el sentido común no entiende de fondo cuál es la razón o la explicación. La ciencia, por otro lado, busca formular explicaciones para los fenómenos naturales, identificando las condiciones que hacen posible su concurrencia, así como la búsqueda de la organización sistemática del conocimiento y el propósito de explicar por qué los sucesos son como se observan. Son dos características que distinguen a la ciencia del sentido común. Si tú aplicas habilidad verbal, porque esto también se puede resolver en apoyo con la habilidad verbal, todo el texto ha tenido una intención. La intención ha sido distinguir el conocimiento científico o su manera de hacer ciencia con la práctica del sentido común. Claro, hay un elemento en común. Ambos quieren entablar relaciones entre fenómenos. La diferencia es que el sentido común, por lo general, quiere buscar esas relaciones entre fenómenos semejantes, mientras que la ciencia trata de hallar trata de hallar las relaciones a pesar de que los fenómenos no sean parecidos o semejantes. Así que hasta ahí. Veamos entonces, de la 12, ¿cuál era la clave? Me perdí. La A, veamos. En la 12 la clave era casita. La, Ya. sí. En la pregunta número 13 dice, 1. ¿La ciencia se distingue por organizar sistemáticamente el conocimiento? Sí. ¿Mediante leyes y teorías generales? Sí. ¿Que integran patrones entre fenómenos diferentes, heterogéneos y aislados? Es correcto. La ciencia trata de encontrar esos vínculos. 2. Puesto que el sentido común a menudo acierta, su pretensión de verdad es suficiente, basta como criterio de la ciencia. O sea, el científico solamente usa el sentido común y se limita al sentido común. No, el científico va más allá del sentido común. Quiere encontrar las relaciones donde parece que no lo hay. 3. Para los autores, explicar es identificar condiciones que hacen posible la ocurrencia o la concurrencia de los fenómenos. Claro, justamente por ello la exactitud de la experiencia ordinaria no garantiza suficiencia explicativa. Claro, mientras que el científico sí quiere estudiar a fondo los fenómenos y encontrar sus relaciones, el sentido común no. El sentido común simplemente le parece suficiente. Entonces, claro, sería correcto. 4. Dado que la ciencia busca el porqué, la causa, las descripciones regulares quedan excluidas del ámbito científico y pertenecen solo al sentido común. No, el sentido común también alude a las causas, solo que en las causas más claras, evidentes o parecidas, no donde es más complicado. Así que la clave sería avión 1 y 3. ¿Ya? Muy bien. El último texto, 14 y... Ahí está 16. Uy, ya. 14, 15, 16. La E. 14, enano. Ya. ¿Qué más marcaron en la 14? A ver, dígame la 14, ¿qué marcaron? A ver, si ya resolvieron, dígame 14, 15, 16, que han sido preguntas de examen de admisión, por cierto. Han sido preguntas de examen de admisión. Barquito me dicen,
Ya, vamos a ver, vamos a leer de manera breve y puntual. A ver, el primer problema que se plantea a partir de la pluralidad de las formas de conocimiento humano, esta tesis está ligada al modo en que Popper entiende el criterio de falsación. Como se recordará, este último, a diferencia de los criterios elaborados por el neopositivismo, no es un criterio de sentido que sanciona el significado de las teorías científicas y el no significado de las teorías no científicas, sino simplemente un criterio que permite las diferencias entre las teorías significantes, las científicas de las no científicas. Y esto significa que para Popper, a diferencia de los neopositivistas, el campo del conocimiento teórico no está constituido por única forma de conocimiento, la científica. O sea, mira, para Popper el conocimiento no es exclusiva y únicamente científico, sino por una pluralidad de sistemas teóricos, los cuales pueden distinguirse mediante el criterio de falsación. O sea, dentro de todos los tipos de conocimiento, los conocimientos que no son refutables no son científicos. Ese es el criterio de falsación. En dos conjuntos, el de las teorías empíricas o científicas que son falsables y de las teorías no científicas que no son falsables. Claro, entonces para Popper, ¿qué podríamos inferir? Claro, la clave sería barquito. Por ser falsable, para Popper la física se ubica dentro de la teoría empírica. Claro, porque el texto te dice, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. El criterio de falsación en dos conjuntos. Al final, el de las teorías empíricas o científicas que sí son falsables y de las teorías no científicas que no son falsables. Entonces, si lo empírico es falsable, razonamos, inferimos, la física es una ciencia empírica. Entonces debe ser la física es empírica, por lo tanto debe ser una ciencia, porque la ciencia acepta el criterio de falsación, más aún si es empírico. Clave barquito. Ya, listo, para terminar, les doy las dos últimas claves, muchachones. En la pregunta 15, la clave es la D. ¿Por qué, profesor? Porque el texto de la pregunta 15, que ha sido examen de admisión, está señalando la teoría de dos autores, Alexander Coiré y Thomas Kuhn. ¿Qué te dice sobre esos dos autores el texto? Te dice que para ellos entender a la ciencia no es entenderla como algo ajeno a la historia, sino como algo que es parte del proceso histórico. Por lo tanto, ellos critican la visión de otros, refiriéndose al Círculo de Viena, que pensaban que la ciencia solamente se puede mejorar distinguiendo lo científico de lo metafísico. Ahí está criticando implícitamente al Círculo de Viena. Entonces, la clave sería la D. Ellos quieren mostrar que como la ciencia cambia, su historia también cambia su comprensión de la realidad. Por ejemplo, si yo fuese un científico del siglo XV, donde la teoría que se usaba era la teoría de Ptolomeo, entonces yo ya estoy comprometiéndome con una visión de la realidad. Para mí, con la teoría que voy a usar, el centro del universo es la Tierra. Pero si yo soy un científico del siglo XVIII, XIX, que ya estoy usando la teoría, otra teoría, la teoría de Copérnico, entonces mi comprensión de la realidad es otra. Para mí, la Tierra no es el centro, es el Sol. Entonces, lo que está señalando es que una teoría se comprende desde su contexto cultural, porque esto nos da una comprensión de la realidad distinta para cada caso. Y ya, por último, 16, cuando se refieren a metafísicos, se están refiriendo a la distinción que había hecho el Círculo de Viena. Y para el Círculo de Viena, lo metafísico es aquello que no corresponde con algo empírico. Así que la clave sería casita.